Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Bueno, pues estamos a miércoles 6 de marzo y hoy toca ver Eurofoods, que nos lo pide nuestro amigo JJGP, que además nos pide que le hagamos un vídeo sobre los resultados. Como es miembro del canal, dicho y hecho, te voy a hacer un vídeo junto con los resultados de L'Oreal, que estaba pendiente de otro compañero. Vamos también a ver la alemana Symrise, una empresa que se dedica a fabricar, entre otras muchas cosas. Es una química, sabores de alimentación, que es muy curioso, pero es un mercado muy, pero que muy bueno. Nos la pide nuestro amigo Pocamili. Además vamos a analizar Flatex y Global Dominion porque nos la pide nuestro amigo J. Pascu. Además también vamos a ver Grifols, Solaria y Farmamar, que a las tres les han dado y les están dando muchísima caña, algunas con razón y otras sin ella. Así que tenemos que verlas obligatoriamente. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado lo que has visto hasta ahora y yo que sé, pues te has encontrado el vídeo por casualidad, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y si quieres agradecer el vídeo con un like, me harás muy, pero que muy feliz. Voy a resetear ya el primer gráfico porque si no, ¿para qué? Aquí lo tenemos, se trata de Eurofoods, donde bueno, es una empresa que hemos traído ya hace bastante tiempo, donde bueno, pues se han modificado todos los gráficos, fijaros, se han modificado muchísimo el gráfico, tengo que ponerlo en su sitio. Ahora explico por qué lo pongo en esta margen superior y no en otro. Ahí está. Y fijaros todo lo que se ha movido, es increíble. Bueno, esto lo tenemos desde demasiado lejos. Quizás sea mucho mejor buscarnos el punto de la pandemia. Aquí estaría. Quizás en este estaría mejor. Ahí estaríamos. Último impulso alcista, máximo, pero necesitamos una corrección muy curiosa. Si buscamos este máximo aquí, tenemos una corrección hasta el 61.8, lo cual sería lo más óptimo. Si nos vamos a los fundamentales, aquí lo tenemos, una empresa que capitaliza 2.200 millones de euros con un PER 12, una rentabilidad por dividendo del 3%. Y bueno, pues vemos que tiene un PER, el histórico del 2019, PER 24, PER 18, PER 17, PER 18, PER 12 y ahora nos encontramos con un PER 12 incluso por debajo del 2023. Quiere decir que está poniéndose barata. Bueno, el precio no ha caído, con lo cual quiere decir que los fundamentales han mejorado muchísimo. Si nos vamos aquí, vemos como la deuda se ha reducido bastante, la caja no se ha reducido, con lo cual, bueno, se ha reducido con respecto al 2021, pero ha aumentado con respecto al 2022, y además el free cash flow, el flujo efectivo disponible, bueno, pues ha aumentado considerablemente con respecto a los años anteriores. Una empresa que está perfectamente solvente y maravillosa. Fijaros los informes, cómo los ingresos totales están subiendo de forma lineal, algo que indica que se está expandiendo muy bien y el negocio se está volviendo cada vez más rentable y además los márgenes, pues oye, se mantienen más o menos estables, que es algo muy positivo. Tener tantos semestres, acordaos que todavía no son cuatrimestres, son semestres porque empiezan por H. Y bueno, pues estamos hablando de unos márgenes muy buenos para tratarse de 2 trimestres consecutivos, muchísimos semestres consecutivos en beneficio y nos da pues lo que es 187 millones de beneficio para una empresa que está en 2.200 millones, lo cual es magnífico. Fijaros además cómo ha ido creciendo poquito a poco, tenemos máximos y mínimos crecientes, exceptuando este último impulso alcista donde ha fallado bastante la estructura, con lo cual, bueno, pues me hace sospechar que, bueno, pues como estamos hablando últimamente de ataques desmesurados contra alguna de las acciones. Además, fijaros que tampoco hay divergencias bajistas, pero sí había divergencias, no hay divergencias alcistas, pero tampoco hay divergencias bajistas considerables, con lo cual, bueno, pues estamos en una situación algo extraña, ¿no? Donde tenemos un gráfico de tantos años donde no es capaz de salir de esa zona, algo que tiene que ver, bueno, pues el dividendo lógicamente no es que sea muy generoso. Fijaros que entrega 15 céntimos por acción, debe ser unas 4 veces al año aproximadamente, entre 3 y 4 veces al año, y estamos a 14,62. Quiere decir que lógicamente pues estamos en un 3%. Como le decía nuestro compañero, que os leo un mensaje, por cierto, dice, ¿podrías traer los resultados de Brofu? Por supuesto, traeremos en el siguiente vídeo. Dice, me lo estoy planteando como inversión a largo plazo por dividendos, pero no sé si puede bajar todavía mucho más y me lleva a perder por valoración más lo que ingrese por dividendos. Pues efectivamente, no es una empresa para entrar por dividendos porque no son dividendos
muy generosos, tampoco es una auténtica locura. Yo te recomendaría más, si quieres invertir por dividendos, a pesar de mi opinión sobre esa empresa, Endesa. Endesa, si se pone muy barata, acuérdate del 15-15, pues ahí sí vas a cobrar buenos dividendos. Si tú eres capaz de comprar, imaginemos Endesa a 14 euros, a 15 euros, una cosa así. Volvemos otra vez a los ratios 18, 19, 20 euros por acción. Y además te entrega casi 2 euros por acción. Imagínate lo que te estás llevando comparado con Eurofood. Un año de Endesa equivale a 2 años y medio en Eurofood. ¿Vale? O sea que Eurofood por dividendos yo no la compraría. Lo que sí está claro que no es mala empresa, por supuesto que no, pero lógicamente con este gráfico y con toda la estructura de tantos años, acordaos que esto estamos hablando desde el año 2015, ¿eh? Desde el año 2015 que podíamos haberla comprado a unos 9 euros y pico, bueno, pues ha llegado a tocar los 17. No está nada mal, pero teniendo en cuenta que ahora son 14, bueno, pues sería en tan solo, por así decir la broma, 7 años te llevas un 40%. No es ninguna locura, no me parece muy atractivo. Sí me parece más atractivo jugar con esta empresa, igual que hacemos con Horizon, por ejemplo, donde podríamos comprar sobre precios en torno por cuando se pierdan los 14 euros para intentar vender más o menos en la zona de los 16 altos, 16 y medio para arriba. Ahí sí me parece algo más atractivo como empresa. Pero lógicamente eso hay que hacerlo cuando aplicamos, bueno, pues el ajuste por dividendo. Pero fijaros qué pasa si quitamos el ajuste por dividendo. El gráfico cambia muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa que rentabilidad por dividendo mala. Y si aún encima me vas a hacer perder desde, por ejemplo, imaginaos que alguien la haya comprado en 20 euros y nos encontramos ahora en 14,60, cuando me estás entregando 45 o 60 céntimos por año, es que no merece la pena. No merece la pena. Necesito 10 años de dividendo para recuperar simplemente la caída desde el 2018. No merece absolutamente la pena. Es mejor, bueno, pues esperar a caídas más pronunciadas porque ahora mismo estamos en tierra de nadie. Vamos ahora con la química alemana. Aquí la tenéis, Sunrise, que nos le pedía nuestro amigo Pocabili. Y fijaros qué movimiento tiene. Esto es un movimiento casi de manual. Simplemente falla un poquito la estructura. Y eso tiene que ver por la cantidad de tiempo que lleva cayendo. ¿Vale? Tenemos una empresa que, bueno, pues sube considerablemente hasta los máximos que nos deja aquí un triple techo con su divergencia correspondiente, divergencia bajista, y bueno, pues está en torno a los 129-130 euros por acción. Si nos vamos a los informes financieros, vemos que es una empresa que capitaliza muchísimo, 13.500 millones, pero además tiene un PER 56,5, es decir, a los precios actuales se encuentra bastante cara. También es cierto que tiene unos márgenes, tiene un PER histórico que va desde los 31 hasta los 51 de PER. Así que, bueno, pues estamos por encima del PER de los últimos 5 años. Si nos vamos a la salud de la empresa, vemos que es una empresa que varía considerablemente la deuda, pero en el 2022 se endeudó bastante. Ahora habría que ver qué es lo que ha pasado con los datos del 2023. La caja, bueno, pues es muy pequeñita comparada con la deuda, y el free cash flow, bueno, pues ya veis que es una miseria comparado con la deuda. Con lo cual es una empresa altamente endeudada, donde el esfuerzo por dividendo ya empieza a considerarse muy elevado. En cuanto a los informes, lo que me gusta de los informes es que vemos una progresión en los ingresos de forma lineal creciente y unos márgenes que, como ya decíamos, tenían que ser obligatoriamente pequeños. Pues tenemos una empresa altamente endeudada donde los ingresos suben, pero tenemos una caja pequeña y un free cash flow pequeño, pues lógicamente tiene que tener unos márgenes muy pequeñitos. Y sin embargo, mirar, en TTM en los últimos 12 meses, pues oye, está ganando 238 millones. Otro dato que me gusta muchísimo, que yo siempre lo comento y es algo a destacar, que son empresas que da igual el margen que tú cojas, siempre gana dinero. Y eso siempre da a agradecer, porque luego en las caídas podemos aprovechar para comprar más acciones. Estamos hablando de una empresa que no está dando saltos en los beneficios de forma positiva y negativa, ¿no? Nos mantenemos siempre en un estado positivo. Mercado alemán, empresa alemana y datos positivos. Eso siempre gusta. El problema, la deuda. Pero fijaros, estamos hablando de 170 millones, 140, 200, 180, 230 millones, luego pasó a 51, aquí tuvo una caída muy considerable en el segundo semestre del 2022, y bueno, pues 187 y 238, batiendo récords en este último trimestre,
en el segundo semestre del 2023, batiendo récords de beneficios de los últimos 4 años, lo cual está muy, pero que muy bien. Pero repito, es una empresa altamente endeudada. Como vemos en el gráfico, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una empresa es buena, está bien, pero tiene un PER tan elevado, pues al final tiene que corregir. Y aquí se ha dado una mezcolanza de dos cosas muy curiosas. Lo primero, cuando nosotros subimos sin sentido con unos PER tan elevados, pues luego al final viene pues una caída brusca, ¿no? O una caída prolongada. Bueno, pues en esta empresa se han dado los dos casos. Hemos tenido una caída brusca, muy brusca, en tan poco unas poquitas semanas, hasta el nivel de 38.2 de Fibonacci. Eso es una caída brutal, ¿eh? Corregir hasta el 38.2 de Fibonacci en apenas un mes es una salvajada. Y luego, bueno, pues la situación no se estabilizó correctamente y fijaros, ha ido mermando hasta llegar a una zona muy curiosa, que es lo que hay que comentar, porque esto es del libro. Y es que teníamos una divergencia alcista de 3 puntos, casi 4 puntos, en un nivel muy interesante, que es por debajo del 38.2, pues el siguiente nivel es el 23.6 de Fibonacci, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos un toque, dos toques, 3, 4, 5, 6, y a partir de aquí se activa una divergencia muy cerquita del 0 del MAC, va a atacar por encima de la media de 200 sesiones, es que estoy ampliando mal, déjame que corrija el gráfico, ¿vale? Por encima de la media de 200 sesiones, con una pasada de frenada que brutal, luego corrige hasta un precio óptimo de compra que estaría en torno a los 92 euros, y ahora, bueno, pues después de resultados que ha presentado hoy, por cierto, bueno, pues ha tenido unos resultados bastante aceptables, con lo cual, bueno, pues le hace subir en la capitalización. Me alegro, tanto por volumen, con la vela que está dejando hoy, además aprovechando para cerrar este gap, que no es muy antiguo, pero está en 106 euros por acción. A ver si lo consigue. Por cierto, deja otro gap en un punto muy curioso. Además, vemos un estrechamiento de medias, un estrechamiento de precio, que además es demasiado corto para mi gusto, tendría que haber venido desde esta zona de aquí. Pero bueno, es una cosa muy curiosa. ¿Qué es lo que a mí me escama? ¿Qué es lo que no me gusta de este gráfico? Bueno, pues la pasada de frenada con respecto a la media de 200 sesiones, dejando este gap bajista con un volumen enorme que no está en ningún manual, ¿vale? Simplemente, pues esto es lo que hace destacar esta figura que debería ser una figura de cambio. Bueno, pues aquí es donde se ha metido la pata. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque el descenso de la cotización ha sido una mezcla de los dos. Al ser una mezcla de los dos, con un descenso tan rápido, pues nuestra media de 200 sesiones se queda muy abajo. Y por lo tanto, la corrección del precio, en vez de llegar hasta la media de 200 sesiones, pues se pasa de largo. Simplemente ha sido eso. La corrección no ha sido nada natural. Pero bueno, a partir de aquí, la verdad es que esto lo podríamos dar como una figura de vuelta otra vez alcista. Nivel importante, el 23.6, varios toques en ese nivel, divergencia alcista, ataque a la media de 200 sesiones. Bueno, tiene todas las papeletas para seguir un ataque, no hacia máximos, no creo que llegue hacia máximos, sí, pero sí para ir visitando nivel a nivel, por ejemplo 108 euros, que sería 61.8, luego sería el siguiente, que serían 118 euros por acción, y por qué no, intentar atacar en los próximos trimestres, bueno, pues el 129, que es el máximo anterior. Vamos ahora con esta empresa, Flatex, el compañero, me he quedado así un poco loco porque nos pide, aquí donde estás, aquí está, JPaxcu, dice, gracias Miguel, como siempre, me gusta decir Global Dominion, y otra que tengo que es Flatex Seguro, ¿vale? Flatex Seguro, yo creo que se refiere a Flatex de Giro. Ya sabéis que Flatex compró de Giro hace un tiempo, creo recordar por 250 millones o alguna cosa así. Y bueno, pues supongo que será Flatex de Giro. Yo te voy a analizar Flatex de Giro en el mercado alemán. Y como ves, vamos a empezar primero reseteando el gráfico, por supuesto, y viendo un poquito los fundamentales. Nos venimos aquí. Bueno, pues una empresa que capitaliza casi 1.100 millones, con una rentabilidad por dividendo prácticamente nula, donde no tenemos datos de PER, porque nos faltan los datos del 2023. Totalmente saneada, sin un problema, crece la caja muchísimo, donde la deuda es, bueno, pues muy pequeña comparado con la caja, unas 20 veces más pequeña que la caja, y el free cash flow, bueno, pues se ha reducido bastante del 2020, pero bueno, sigue siendo considerable, y eso, bueno, pues es bueno. En cuanto a los informes, ya veis, tenemos pues una horizontalidad en los ingresos, pero tiene unos márgenes
muy, pero que muy aceptables, y eso siempre es de agradecer. En cuanto al TTM no tenemos datos porque no se han introducido correctamente los datos del segundo semestre del 2023, pero da igual porque aquí como podemos sumar, bueno, pues vemos 20, 54, 52 y 23, pues eso nos da de media unos 145, aproximadamente 147 millones en TTM, descontando los resultados del segundo semestre del 2023. ¿Eso qué nos dice? Bueno, pues que estamos hablando de un PER por debajo, lógicamente, del 10. Fijaros que el PER normal es 32, 29, 43 y luego bajó a 6 en el 2022. Bueno, pues en el 2023 andaremos en esa línea, entre 8 y 6 de PER, lo cual quiere decir que es una empresa que actualmente está barata, simplemente por fundamentales. En cuanto al flujo efectivo disponible, bueno, pues fijaros que tenemos en el primer semestre pues 326 millones, 225, 265, así que seguramente en este 2023, cuando cierre el mercado, andaremos más o menos en esa cifra de negocio. Con lo cual podemos casi asegurar a ojo de buen cubero que tendremos pues unos márgenes apreciables muy semejantes al 2022, donde la caja espero que siga creciendo, pero estará muy parecido al del 2022. Con lo cual, si nos vamos al gráfico, vemos una caída muy pronunciada desde unos niveles de PER muy elevados, acuerdo que tenía 30, 20, y luego, bueno, pues fue una caída muy prolongada hasta la zona, bueno, pues sin mucho sentido, por así decirlo, por debajo del 23.6 de Fibonacci y sin llegar a atacar el 100% de la subida anterior, ¿eh? Estamos hablando de datos prepandémicos, estamos hablando de datos del 2018-2019, que es donde comenzó todo este impulso alcista. Bueno, pues no llegar hasta ese nivel, hasta el nivel 0, por así decirlo, 378, 380, y no quedarse en el nivel 23.6, pues hace siempre tener unas pequeñas dudas de qué es lo que está pasando en estos niveles. Y así hay que tener un poquito de cuidado, porque la verdad que da un poco de miedo cuando no tenemos ningún tipo de apoyo. Eso sí, a partir de este nivel, en el cual no marcaba ningún tipo de divergencia, no hizo absolutamente nada, se queda plana y ataca la media de 200 sesiones, corrige y bueno, pues se queda en la zona de los 7,65 € y a partir de aquí ahora está en una tendencia alcista, marcando ya un canal alcista. Casi podríamos ver aquí ya este canal alcista, que por cierto, pues ¿por qué no? Vamos a ver si cuadra bastante bien con lo que estamos observando. Desde este punto, déjame que amplíe un poquito, no habría canal, no cumple todas las condiciones, pero desde estos dos probablemente sí podamos tener ciertas condiciones. Permitidme que lo corrijan un momentito. Tampoco sería aceptable, así que nos queda un poquito de tiempo. Quizás me cogería el anterior antes que este. Sí, posiblemente me quedaría con el anterior canal. Ninguno de los dos cumple todos los parámetros para dibujar un buen canal, pero ya se está empezando a dibujar ese canal alcista, lo cual es fantástico y maravilloso. Esperemos que continúe por la tendencia alcista. No le veo ningún tipo de debilidad, ni divergencia bajista, ni nada que me haga pensar en una caída brusca. Todo lo contrario, parece que se han moderado las caídas correctamente. Me falta ese apoyo en algún dato interesante, por así decirlo. El único dato que tenemos es un volumen gigantesco comparado con la media diaria. Vamos a darlo por bueno y por lo tanto por ahora absolutamente ningún miedo. ¿Dónde nos daría bastante miedo? Si vemos que ahora que las medias las tenemos las 3 por encima de la media de 200 sesiones, bueno, que se pierdan esas 3 medias por debajo y no sea luego capaz de corregir en las siguientes semanas. Eso sí me daría bastante miedo, pero por ahora sigue siendo medianamente alcista. Global Dominio, bueno, pues esta empresa hay que tener mucho cuidado con ella, porque es una empresa que, oye, presenta cierto dividendo, tiene unos resultados que los vamos a ver ahora. Permitidme que resete el gráfico. Ahí está. Es una empresa que capitaliza 487 millones, para que os hagáis una idea, algo más que por el estilo de Farmamar, con un PER 11,56, y fijaros en los últimos PER cómo están: 18, 50, 17, 18 y 11. Descontando el PER 50, ya sabéis que yo soy de esos de descartar los datos más elevados, como el PER 50. Por encima de 40 ya no me gustan esos datos, porque eso quiere decir que ha habido pues cierta manipulación del mercado, exageración en el movimiento, ¿no? Bueno, pues tenemos un PER que podemos definir entre 11
y 19 y tenemos un 11,56. Es decir, estamos dentro de la franja normal, pero en la parte más baja. En la parte más baja. Y eso siempre es de agradecer. Fijaros también cómo ha ido evolucionando la deuda hasta el 2023, donde el 2023 ha corregido un poquito la deuda, pero sigue siendo muy elevada. Y por cierto, si descontamos la caja, nos seguiría quedando una deuda muy elevada comparado con el free cash flow, ¿vale? Hay que tener free cash flow, el flujo efectivo disponible. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aunque los parámetros no nos llamen mucho la atención, esta empresa es una empresa muy endeudada. Si nos vamos a los informes, nos llama mucho la atención tener una línea creciente en cuanto a los ingresos, más o menos creciente, no es tan buena como las anteriores, pero es creciente, no podemos decir que no, pero los márgenes son de lo más pequeñito que hemos visto hasta ahora, muy pequeñito, y por lo tanto en TTM pues tenemos pues 44 millones. Fijaros que 44 millones y capitaliza 487, con lo cual estamos en un PER bastante justo para esta empresa, aunque en la franja inferior, repito una vez más. Y repito para los nuevos del canal, que ya los viejos ya me conoceréis, empresas con unos márgenes tan pequeñitos de beneficio con respecto a los ingresos son empresas muy débiles. Son empresas en cuanto tosa un poquito un enfermo, se vienen abajo con pérdidas. ¿Por qué? Porque tienen muy poquito con qué defenderse. De ahí vienen estas deudas tan gigantescas con un free cash flow tan pequeñito. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas, ¿vale? Me pasa lo mismo con la alimentación y con otros sectores. Son empresas que tienen unos márgenes muy pequeñitos que en cuanto sube la materia prima o tienen un problema de transporte, sube la gasolina, tal, se reduce todavía más los márgenes y aquí es donde empezamos a tener problemas. En cuanto a Global Dominio, en cuanto al técnico, fijaros que se ha cumplido bastante bien. Siempre os he avisado de estos gráficos en forma de gota, ¿vale? Esto que es una especie como de taza invertida, por así decirlo, ¿vale? Esta bóveda redondeada normalmente suelen acabar con caídas del 100% del impulso. Es decir, suelen acabar aquí, en los 2,65 aproximadamente. En este caso es muy curioso, como llevamos trayendo desde hace bastante tiempo Global Dominion, no es de las habituales, pero la hemos traído unas cuantas ocasiones, donde siempre se repite la misma estructura y me gustaría que, bueno, hubo gente que me ha pedido, por favor, que le haga apuntes, ¿vale? En esto de la bolsa tenéis que hacer vosotros los apuntes, ¿vale? Así que esto es una cosa muy curiosa, tomad nota el que quiera. Fijaros cómo se repite una y otra vez la estructura. Tenemos un canal ascendente que tiene un ancho, pero no un ancho perpendicular a la línea del canal, sino en vertical, y luego pues se acaba rompiendo por la parte inferior y alcanzando de sobra esos niveles. Acordaos que las proyecciones, tanto bajistas como alcistas, no son precios seguros, es decir, no son precios que la acción vaya a alcanzar y a partir de ahí va a cambiar de tendencia. No, lo que nos está indicando son precios en los que tiene mucha probabilidad de alcanzar y puede seguir bajando o puede seguir rebotando, pero eso quiere decir que son precios, en este caso nos marcaba un precio de 3,27 aquí, bueno, pues un precio que tiene mucha probabilidad de ir a buscar esa zona. ¿Por qué? Por la profecía autocumplida, es decir, si todo el mundo sabe que esto va a suceder, ¿por qué voy a comprar aquí arriba? Si sé que tiene muchas probabilidades de ir a buscar este precio. Si nadie compra, pues lógicamente la acción cae y que va a buscar ese precio. Fijaros que se pasa de frenada y luego continúa con un canal alcista. Aquí pasa exactamente lo mismo. Vuelve a proyectar unas caídas donde, bueno, pues en un principio la primera caída no llegó hasta este nivel, se quedó un poquito, pero en la siguiente corrección, en un solo día, con esta pasada de frenada, voy a ampliar porque igual no lo veis, ¿vale? El precio estaría aquí en torno a 2,99 aproximadamente y en esta pasada de frenada llega hasta 2,98. O sea, cumple esa teoría, esa profecía autocumplida, se cumple y luego otra vez para arriba. Muy bien, ya tenemos otro canal alcista. ¿Cómo podemos identificar si nos encontramos en un canal verdaderamente alcista de cambio de tendencia o se va a volver a repetir la historia? Porque estamos hablando de probabilidades. Pues simplemente tenemos que estudiar lo que pasa con el MAC. En este caso, pues vemos que hay una caída muy profunda con una sobreventa gigantesca que hace que se inicie un proceso alcista. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre este punto y este punto? Pues simplemente el MAC. Fijaros cómo aquí la sobreventa hace que haya un impulso alcista, mientras que cuando estamos en esta zona de aquí estamos muy cerquita del MAC. Muy cerquita del MAC.
Y este impulso de aquí pues se termina con una ruptura por sobreventa. Volvemos otra vez a tener sobreventa. Bueno, pues inicia otro impulso alcista. Volvemos otra vez al cero. Y fijaros, ¿y por qué no ha roto aquí el canal alcista? Bueno, porque no estamos cerca del cero, ¿vale? Hombre, estamos cerca del cero, pero no tanto como en el impulso anterior. Estamos un poquito alejados. Todavía es sobreventa. Se corrige. Sobreventa, 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 sobreventa. Ya estamos en el cero del MAC. Hay una sobrecompra. Volvemos otra vez con una caída profunda y esta vez es el punto más cercano al cero del MAC y se vuelve a romper otra vez hacia abajo. Vuelve a haber otra vez sobreventa y volvemos a iniciar un impulso alcista. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a este punto muy cerquita del cero del MAC, que es donde nos encontramos ahora. Nos encontramos ahora, ¿vale? Ese es el estudio por MAC. Ahora vamos con las medias. Bueno, pues aquí tenemos una sobreventa con las medias apuntando hacia abajo, se van corrigiendo, se estrechan las medias y se abre hacia abajo. Volvemos a tener las medias hacia abajo, se empiezan a estrechar, a estrechar, a estrechar, se estrechan cada vez más y otra vez hacia abajo. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Bueno, pues las medias muy abiertas y se comienzan a estrechar. ¿Esto que nos está diciendo? Hay una pequeña contradicción entre lo que nos dice el MAC y lo que nos dicen las medias. Bueno, pues esto puede ser que le quede todavía un pequeño impulso alcista antes de estrechar un poquito más las medias y volver otra vez al cero del MAC. Si eso se cumple, la probabilidad de que rompa por la parte inferior pues es muy alta, es muy elevada. Y con lo cual, bueno, pues podríamos tener un impulso bajista que nos lleve, esta vez sí, al cero del impulso anterior, que estaría en 2,65. ¿Y toda esta historia por qué? Porque esta forma abovedada tiene una probabilidad muy alta de terminar en un impulso, de una pérdida del impulso del 100%. Es decir, volver otra vez a reiniciar la figura. ¿Vale? Así que, con Global Dominion, viendo lo que está sucediendo, yo tendría mucho cuidado. Y si tengo que comprar Global Dominion, me esperaría hasta los 2,65. Y si se me escapa la oportunidad, pues hasta otra. ¿Vale? Esa es la actitud que hay que tomar. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día hice un vídeo sobre Soltec, donde he dicho, bueno, pues es una empresa que lleva muchos años perdiendo dinero, donde no se gana, sino que pierden dinero. Y bueno, he recibido 2 comentarios en Twitter que me parecen estupendos, pero sin ningún sentido. Y yo creo que la gente se está volviendo extremadamente cómoda. 2 personas que me escriben diciendo que de dónde saco yo que Soltec lleva perdiendo mucho dinero muchos años si cotiza desde hace 3 años y poco. Y digo, ya amigo, pero es que las empresas no solo es lo que cotizan. Soltec se fundó en 2004, ¿vale? Y si alguien se quiere molestar, perfecto. Que busque lo que gana y lo que pierde año a año en la presentación de resultados. Claro, desde que es cotizada es mucho más fácil encontrar esa información porque tiene que ser pública. Cuando no era cotizada, pues cuesta un poco más. Pero el que se quiera, que se moleste. Y el que no, oiga, pues no dude usted de mi palabra, ¿vale? El que se quiera molestar, que busque cuánto gana Soltec o cuánto pierde Soltec, en qué años ha ganado y en qué años ha cotizado. Eso es lo normal. Pero lo segundo, me estoy dando cuenta que la gente se está volviendo una fanática de sus propias empresas. Es decir, compran una empresa, cometen un error y está todo el mundo equivocado menos ellos, que es lo que me suelo encontrar con la gente joven de hoy en día. Está todo el mundo equivocado menos ellos. Imaginemos que yo estoy equivocado y que Soltec solo ha perdido dinero desde que empieza a cotizar, ¿vale? Desde hace 4 años. Me parece estupendo. Yo me puedo equivocar y decir, no, es que lleva cotizando 4 años. Vale, perfecto. ¿Te parece lógico que una empresa que desde que empieza a cotizar hasta hoy pierda dinero todos los trimestres, ¿te parece lógico que es una buena compra? Aunque solo lleve 4 años y va perdiendo y perdiendo, trimestre a trimestre, trimestre a trimestre, ¿nos parece una compra lógica? No, ¿verdad? Pues de ninguna de las dos formas tiene sentido el comentario que he recibido por Twitter desde estas 2 personas. Es decir, hay que tener un poquito, no sé, de cabeza antes de invertir en bolsa. Nos estamos jugando muchísimo dinero. Tenemos que ser personas tranquilas, tenemos que ser personas analíticas y frías. No jugar como si esto fuese un equipo de fútbol. Esto no es el Real Madrid contra el Atleti, o el Real Madrid contra el Barcelona, o el Barcelona contra el Atleti. No, esto es probabilidad.
y te estás jugando tus ahorros, que seguramente te habrá costado muchísimo tenerlos. Y para hacer esas cosillas es mejor no invertir en bolsa y dejarlo en el banco, que eso tiene más beneficio que perdiendo dinero en Soltec, ¿vale? Esto lo quiero comentar porque me ha llamado muchísimo la atención esos comentarios en Twitter, donde eran más comentarios de hooligan que de otra cosa, ¿eh? Más de hooligan, como si estuviesen en una empresa super chachi, piruli. Parece que he acabado de hablar mal de Apple, no lo sé. Y se trata de Soltec. Vamos ahora con Grifols, donde repito una vez más el ataque que ha tenido tan brutal. Y lo repito una vez más porque no me voy a quedar a gusto. No invirtáis en Grifols, por favor. Lo dije aquí. Bueno, lo dije aquí. Lo dije aquí. Lo dije aquí. Y lo dije aquí. No tiene ningún sentido lo que está pasando con Grifols. Ni es blanco ni es negro. Ni unos tienen razón ni la tienen los demás. Ni es tan mala como dicen, ni es tan buena como parece. Mucho cuidado con Grifols. La están manipulando de una forma terrible. Se están haciendo de oro algunos. Más que algunos. Yo creo que casi todos se están haciendo de oro. A base de meter puñaladas y puñaladas. Cuando nos encontramos con empresas de este tipo, donde las están haciendo estas perrerías, es mejor estar fuera. Mucho mejor. Se duerme más tranquilo. Porque fijaros ahora, ya se ha perdido los 7 euros por acción. Una auténtica locura. Vamos por 6,60 euros. 6,60 euros. Y es bastante probable que se vean los 5 euros con 50, que es donde está el 138.2 de Fibonacci. ¿Vale? Estamos viendo ataques en las últimas 2 semanas, unos ataques que son de manual. Ataques bajistas tremendos. A muchísimas acciones. Y muchas de ellas con unos resultados fantásticos y maravillosos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Avisados estáis, por favor. Yo os he avisado muchas veces, para el que llegue nuevo al canal, que se revise los vídeos anteriores de Grifols, donde no tiene ningún sentido ciertos movimientos alcistas, ¿vale? No tenía ningún sentido movimientos alcistas, teniendo unos resultados mejor de lo esperado, pero siendo muy pésimos, muy malos, muy alejados de lo que era Grifols hace 4 o 5 años antes de la pandemia, donde se ingresaban, tenía un beneficio de más de 750 millones de euros, donde ahora pues se pierden ciento y pocos. Pues no tiene absolutamente nada que ver el gráfico y no tenía ningún sentido todos estos movimientos alcistas. Y ahora estamos descubriendo por qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿dónde abrimos nosotros los cortos? ¿Aquí abajo? No abrimos cortos aquí abajo. ¿Dónde abrimos los cortos? Aquí arriba. Cuanto más alto abro un corto, más beneficio me voy a llevar. Había ciertos movimientos que no tenían ningún sentido y ahora estamos viendo qué es lo que está pasando con Grifols, ¿vale? Mucho cuidado, por favor. Vamos ahora con Solaria, donde acaba de tener, bueno, pues unos resultados fantásticos y maravillosos, donde ya veis que tenemos un beneficio bastante bueno, con una pequeña caída de... No caída, ojo, me estoy expresando mal. Con una pequeña decepción en cuanto a los ingresos totales, y es por el abaratamiento de la energía, le ha pasado a todas las eléctricas, pero el beneficio ha sido muy bueno, aunque algunos expertos como en esta página, por ejemplo, ya se lo esperaban. Fijaros que marcábamos un punto de compra, bueno, hablábamos ya hace unas cuantas semanas que la franja normal de compra Solaria en situaciones normales de mercado estaría hablando desde los 13,50 euros hasta los 12,50 euros, teniendo en cuenta todo el histórico anterior, ¿de acuerdo? O sea, todo teniendo solo en cuenta el histórico anterior, entre 13,50 y 12,50 hay que comprar Solaria. ¿Vale? Hay que comprarla, es una compra segura. Y luego, pues habría que vender en la franja de los 23,50, 23, 22,50 si nos corre un poco de prisa el dinero o no queremos esperar. Es una zona de venta segura para Solaria. Te llevas unos 10 euritos por acción, que está más que bien. ¿Qué ha pasado con Solaria? Pues ha tenido unos resultados fantásticos y ha sufrido un ataque bajista tremendo. ¿Cómo sabemos que es un ataque bajista? Que ya no repetí, lo digo para los nuevos del canal. Hombre, pues cuando tenemos un gráfico donde permite que las cuente desde aquí hasta aquí, hay 44 velas que no ha ido ni siquiera a buscar la media de 20 sesiones, pues es un movimiento antinatura, tanto para subir como para bajar. Es un movimiento que no es natural. Bien, vale, no me lo creo, Miguel, no me lo creo. Bueno, yo te recomiendo que te busques empresas donde haya 44, 54, 84 velas
sin tocar una media de 20 sesiones. Es bastante difícil, ¿vale? Bastante difícil. Por ejemplo, Farmamar, que tuvo 80 y tantas sin tocar la media de 20 sesiones, eso era una anomalía estadística brutal. Bueno, pues aquí nos encontramos con esta figura. No me lo creo, Miguel. ¿Qué más datos tienes? Bueno, fíjate en el volumen. Tenemos unos volúmenes que son una copia. Cuando ves estas manitas que parecen dedos y te está señalando el dedo del medio, te está haciendo la peineta. Bueno, pues esto significa que aprovechando las caídas, aprovechando las grandes caídas, te meto un empujón de volumen donde te robo todas las carteras que yo quiero y más, y luego pues la vuelvo a dejar a caer. Y te vuelvo a repetir otra peineta, toma otra peineta. Volumen y robo todas las carteras que pueda. Vuelvo a manipular, vuelvo a modificar un poquito los precios, toma otra peineta. Y volvemos a bajar, y otra peineta, y volvemos a bajar. Y luego ya cuando llegamos a precios muy lógicos para los resultados que ha tenido Solaria, porque ha tenido unos resultados que no son lógicos con respecto a esta capitalización, ¿vale? Ahora lo vamos a comentar. Bueno, pues tenemos ahora un volumen muy grande, donde en la zona de los mínimos, en torno a los 11 euros por acción. Y ahora, pues tímidamente ha recuperado esa zona. ¿Qué son estas dos líneas verdes? Pues antiguos gap que quedan por cerrar del año catapum, ¿vale? Fijaros aquí, reseteo el gráfico. Bueno, pues estamos hablando del verano del 2020. Sí, verano del 2020, ¿vale? Vamos ya para 3 añitos y medio de esta situación, de estos gaps. Bueno, pues son dos zonas lógicas de compra. Una vez que ya se ha perdido los 12,50 € y estamos viendo que aquí hay, bueno, pues unos volúmenes anormalmente altos en caídas, donde ha presentado muy buenas noticias y buenos resultados, porque aparte de los resultados, pues vamos a plantar otro parque de no sé cuántos, 700 megavatios, una cosa así. Los resultados han ido muy bien. Repito, es una empresa muy endeudada, pero los resultados han ido estupendamente bien. Y ahora, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que se empieza a ver, pues claramente esto no es una divergencia alcista, pero claramente el MAC se está dando la vuelta y está apuntando hacia el cero, lo cual es buena señal. ¿Y por qué no es una divergencia alcista? Bueno, porque no hay mínimos, es decir, es una línea recta en las velas, ¿vale? Esto es una línea recta en las velas, no hay mínimos con movimientos de sierra, y esto significa que van a por todas, pum, 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 están machacando a la acción una y otra vez en cuanto al volumen y el movimiento de las velas. Esto es, ¿vale? Un movimiento atípico, esto no es un movimiento natural. Os recomiendo que veáis cualquier movimiento como hay movimientos de sierra, no hay movimientos en forma de línea. Si no es porque la están machacando. ¿Por qué? Porque hay que comprar barato. Hay que comprar lo más barato posible, y comprar a 12 euros, a 13, a 14 no es tan atractivo como comprar a 11 o comprar a 10,50, por ejemplo. Yo no descarto incluso un último ataque y llevarlo a los 10 euros con 50 o 10 euros con 40, ¿eh? No lo descarto, porque viendo lo que estamos viendo ahora, aquí el técnico no vale absolutamente para nada. Ya no valen niveles ni vale nada. Si estamos viendo claramente, bueno, pues un movimiento ciertamente manipulado. Con lo cual hay que tener cuidado con Solaria, no nos den un último arreón en la tendencia bajista, ¿eh? Por ahora no ha dado ningún giro que podamos decir ahora sí ya se ha terminado, ¿eh? Todavía no. Y bueno, pues aquí tenemos Farmamar, donde ya ha tocado el fondo anterior en torno a los 29,40 €. Fijaros que aquí está la línea, no está dibujada, pero aquí teníamos la línea, aquí teníamos los 29,34 anteriores, y en cierre de velas pues estaría en torno a los 29,54, 29,50. Ya ha tocado ayer y ha tocado hoy los 29,50 y ha tocado un mínimo en 29,40. ¿Podemos decir que se ha terminado lo malo? Ni de broma. No, no podemos decirlo. Me pasa lo mismo que con Solaria, fijaros, todas las velas y caídas. ¿Os acordáis con el compañero que con muy buen ojo y muy buen criterio decía que esto podía ser una corrección hasta la zona de los 37, 38 euros, 37 euros, que podía ser una corrección natural del movimiento? Pues al final el pobre hombre no tenía razón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción que pues la han movido como han querido, que está muy controlada, y aquí el técnico desde hace unos cuantos años no sirve absolutamente para nada. Yo me llevo unos chascos con Farmamar en cuanto al técnico de manual. No hay forma por donde cogerla. Y viendo que marcaba 2 mínimos consecutivos, desde ese punto, justo que le hice yo el vídeo al compañero hablando de este tema,
pues lo más lógico y lo más natural es llevarla otra vez a mínimos y volver a darle y a darle. Y además coincidía que JB pues volvía a reiniciar su contrato de, bueno, pues esto de ir moviendo acciones para que la gente pudiese comprar las acciones, porque se ve que en PharmaMar hay mucha dificultad para encontrar acciones de PharmaMar. Bueno, pues ya sabéis cómo van los tiros. Por ahora, marcando otra vez los mínimos en 29,40, 29,50 y seguimos otra vez R que R con la situación. Veremos a ver qué es lo que pasa. Nos faltan noticias de China, los resultados han sido bastante flojos, muy flojos, y menos mal que lo han maquillado un poquito con esas activaciones de los impuestos que tienen que activar de vez en cuando para poder maquillar un poquito el resultado. Aún así se perdió dinero, imaginaros si no lo llegan a maquillar, que es lícito, no estoy diciendo que haya nada oscuro detrás, sino simplemente pues que viendo que los resultados iban a ser bastante flojos, pues han activado esas herramientas que tienen para recuperar impuestos cobrados de más cuando presentaban ejercicios con pérdidas, ¿no? Bueno, pues aquí lo han activado y han maquillado un poquito el resultado, no siendo tan malo, con una EBITDA de 2 millones, porque de los beneficios no hablaban en ningún momento en la letra grande, no hablaron en ningún momento de la letra grande, pero se perdía varios milloncejos. Y es que mientras sigamos con tantísimos estudios abiertos, casi 100 millones de euros en estudios, y mientras no veamos resultados en la caja, va a ser muy difícil que volvamos a tener precios lógicos. Es que estos son precios totalmente ilógicos. Fijaros lo que os decía antes, donde aquí, a ver si me deja, ahí, en los informes financieros podemos venir y podemos ver cómo estamos capitalizando 546 millones de euros. Una empresa que tiene un contrato de 800 millones, que podría rondar hasta los 1.000 millones de dólares. Bueno, muy lógico. Pero ya sabéis, esto es cuestión de esperar y cuestión de bolsa. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y pronto volveré con los resultados, en este caso de Eurofood y de L'Oréal, que ya me lo ha pedido el compañero varias veces y te pido un poquito de paciencia, que te los voy a traer sin ninguna duda. Un saludo a todos y buena tarde. Chao.